Muchas gracias al Ayuntamiento, a su representante, a la Escuela de Caminos que nos presta esta sala y a vosotros por estar aquí, claro. No sé cuántos de vosotros tenéis claro lo que vais a estudiar ya, aunque me imagino que si estáis en esta sala es porque pensáis que podéis hacer una ingeniería. No sé si sabéis cuál todavía, pero hay tantas que no sé cuál es la que quiero hacer. Bueno, pues a mí me toca convenceros de que hagáis ingeniería mecánica. ¿Cómo lo veis? Bien, pues vale. Seguramente hablaré yo también de los navales, de ingeniería naval, porque, a ver, tendría que haber venido un ingeniero naval, pero no hemos podido conseguir uno a tiempo. Está preparando su tesis para mañana, para que veáis que los ingenieros no solo hacemos edificios, barcos. Entonces, yo haré también un poco la presentación de la ingeniería naval y luego en la Escuela de Ferrol, lo diremos al final, se puede hacer simultáneamente los dos grados, o sea, se puede cursar el de ingeniería mecánica e ingeniería naval a la vez, extendiendo más la carrera, en vez de 4 años son 5, pero se sale con las dos titulaciones. Es algo para escogidos, porque solo hay 9 plazas, o sea que esto lo presentará Emilio al final de esta charla. Avanzo que no tengo intención de ocupar la hora esta, porque todos habéis hecho cuentas, habéis dicho 20 minutos por titulación, 2 por 3, 6, estamos aquí una hora y ya no nos podemos ir hasta que ya una vez dentro no podemos salir. Pues sí, no, yo espero que no lleguemos a tanto, ¿no? que enseguida lo... Y aunque no está previsto, creo, interrumpir, si veis en algún momento que tenéis alguna duda tremenda y que no podéis aguantar hasta el final, me podéis interrumpir, no importa nada, me interrumpís y así se hace más amena la presentación. Vale. Bueno, entonces, vamos a por estos grados. Este sería el contenido de la presentación. Yo os voy a decir por qué estudiar ingeniería en general y creo que si decididamente estáis ya por esa vía, sea la que sea la ingeniería que vayáis a estudiar, habéis elegido bien. Luego os explicaré lo que es la EPEF, llamamos EPEF a la Politécnica de Ingeniería de Ferrol, que es la escuela parecida a la de Caminos, pero en Ferrol. Después el grado de Ingeniería Mecánica, el de Ingeniería Naval y Oceánica y por último el doble grado, ¿no? Entonces, supongo que no os interesa saber cuál es el plan de estudios, qué asignaturas vais a tener en primero, quién es el peor profesor, el mejor, quién aprueba más, todo esto nos interesa un poco ver en qué consiste la ingeniería y saber si lo que está detrás de la ingeniería mecánica es lo que pensáis o detrás de la ingeniería naval es lo que pensáis, etcétera. Entonces yo voy a intentar, voy a intentar desvelarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiar ingeniería? Yo aquí marco hasta 4 asuntos que en realidad, mientras lo preparaba, he llegado a la conclusión de que todos son lo mismo. O sea, que en definitiva son facetas diversas de la versatilidad del ingeniero que se manifiesta en una alta empleabilidad o que tiene una libertad de elección de trabajos o que puede tener una proyección profesional distinta, ¿no? O que puede ser variada, ¿no? Versatilidad, pues como ingenieros os podríais dedicar, estoy hablando en general, no estoy todavía hablando de la ingeniería mecánica. Como ingenieros podéis dedicar a todas estas cuestiones que aparecen aquí, a la automoción, a la robótica, a la construcción, energía, naval, logística y más, ¿no? Porque no está puesto electrónica, electricidad, energías y demás, que, bueno, energías, aquí aparecen una central térmica, pero es decir, renovables o todo lo que afecte a las nuevas formas de conseguir energía. Por tanto, dentro de la ingeniería hay múltiples aspectos que os podrían servir, ¿no? Estos son dos transparencias del Foro Económico Mundial, no se ve mucho, ¿no? Luego me pensaba meter con este cañón, los de nuestra escuela son mejores, los de Ferrol se ven mejor que estos, ¿no? O sea que en la clase, cuando se proyecta, este está ya, yo creo que está, hay que decirles, está medio amortizado, ya no tiene casi... Bueno, entonces, os decía que en el Foro Mundial, en octubre de 2020, hay un informe en el que habla de cómo cambia la gente de trabajo y hacia qué trabajo cambia. Cuando alguien cambia de trabajo y encuentra un trabajo para el que está preparado, que no le cuesta, digamos, reconvertirse, quiere decir que su formación tiene un amplio espectro. Entonces, en el primero dice que cómo se cambiaría de trabajo dependiendo de la ocupación anterior. Y dice aquí, casi no se lee lo que pone aquí, pero dice alta similitud y media similitud serían las dos barras verdes y esta última que ya no se sabe de qué color es. Entonces en la ingeniería, que es esto, nadie lee lo que pone aquí, ¿no? Pone engineering y pone 80% más 27%, esto es un
perdón, 80 no puede ser, un 60 más un 27 es un 87%, digamos, de posibilidad de encontrar un trabajo o de cambiar a un trabajo en el que vas a hacer algo que no difiere mucho de lo que habías hecho o para lo que estás preparado, que no te exige una formación peculiar. Y luego dice aquí, si te cambias de trabajo, te cambias a otro, digamos, que está dentro de la misma familia. Pues también dice que no hay cambio en la familia de los trabajos en un 80 y tantos %. Os parece que pone un 10 aquí, esto debe ser un 90. Lo puedo mirar en la pantalla, porque no me sé los números. Si pone 81 19 en el otro caso. Vale, entonces, estudiando una ingeniería, digamos que está comprobado, esto es un estudio que ha hecho esta gente del Foro Económico Mundial en base a... ¿Sabéis que hay una red profesional que se llama LinkedIn? No sé si estáis, que es como Facebook, pero para cuestiones profesionales. Bueno, pues en esa red se ve cuando la gente cambia de trabajo, cuánto tiempo está en una ocupación y demás, y de un estudio más o menos profundo han llegado a sacar estos números, ¿no? Sabéis, casi todos seguro que sabéis quién es Tim Cook, que es el CEO de Apple, que es ingeniero. Y entonces no sé si porque lo es o porque le apetece decirlo, dice que para ser CEO de una... ¿Sabéis lo que es un CEO de una empresa? El jefe, el que manda, vamos a decir. No el dueño, pero sí el que manda. Ese sería Bueno, entonces el que manda dice que para ser CEO de una empresa hay que estudiar una ingeniería. Y además concreta, dice, ni administración de empresas, ni económicas, y mucho menos derecho, dice este hombre. Esto lo podéis ir a mirar. Está, joder, es que no se ve lo clarito, no se ve. He puesto ahí, Diario Expansión 4/4/2022. O sea, esto es aproximadamente hace un año, un poco menos de un año, declaraba esto, ¿no? También hace un año, en El País, en 28/3, bueno, no llega a un año todavía, estamos a punto de cumplirse, las empresas se rifan a los ingenieros. La alta demanda de profesionales relacionados con la tecnología y la informática causa escasez de trabajadores. La competencia ha disparado sus sueldos. ¿Queréis ganar mucho dinero? Sí, ¿no? Todo el mundo quiere ganar, o suficiente para vivir. Bueno, pues si queréis ganar dinero, jugad a la primitiva, ¿no? Podéis hacer una ingeniería, yo creo que os ganaríais la vida bien, ¿no? Si lo hacéis bien y sois aplicados. Bueno, en fin, os puedo poner estadísticas de empleo. Las ingenierías tienen una alta tasa de empleabilidad, o sea, es muy difícil que un ingeniero no encuentre trabajo si lo busca. Si no lo busca, claro que no encuentra. Fijaos que he pasado sin decirlo, alta empleabilidad, que sería un poco lo mismo que la versatilidad, porque está relacionado con ella. El tercer asunto era libertad de elección, y efectivamente, por el propio carácter multidisciplinar, dice, pues puedes acabar haciendo algo que no era precisamente para lo que te habías preparado más o para lo que pensabas que ibas a hacer. En ese sentido, yo os diría, y lo pone ahí también, que no es tan importante la ingeniería que escojáis ahora. O sea, yo entiendo que para un alumno de segundo de bachillerato, una alumna de segundo de bachillerato, este momento es crítico, ¿no? Porque dice, me estoy jugando la vida, me estoy jugando mi futuro, me estoy jugando... A ver, un poco sí, pero no tanto, ¿no? O sea, los que vayáis por la rama biosanitaria, el que quiere ser médico o médica, pues tiene que entrar por ahí, no hay más, ¿no? Pero los que vais por las tecnológicas, yo os diría que independientemente del grado que curséis, podéis redirigir vuestros intereses profesionales a donde queráis, siendo ingenieros, precisamente por lo que os decía antes. Primero, porque seguramente casi todos haréis un máster después de acabar la ingeniería, y segundo, porque la preparación transversal que da una ingeniería os va a permitir trabajar en trabajos muy diversos, vamos a decir, ¿no? O sea que yo quitaría presión. ¿He elegido bien mi ingeniería? Seguro. Si estáis decididos a ser ingenieros, seguro que habéis elegido bien, ¿no? Bien. Luego aquí habla de cosas gloriosas, de cuando los ingenieros llevaban uniforme y cosas así, porque dice que la ingeniería tiene 170 años de antigüedad y entonces formaríais parte de un equipo que tiene una tradición en España y que lleva funcionando no sé cuántos años. No creo que sea lo que más os preocupe ahora mismo, pero bueno, también sería en parte cierto, ¿no? O sea, que sería una de las cuestiones, es decir, soy ingeniero, ¿no? Entonces, bueno, pues soy ingeniero, tiene algo detrás. Bueno, segunda parte de la presentación. Primera era ¿por qué estudiar ingeniería? ¿Os he convencido? Más o menos, sí. Sí. ¿A ti no? Volvemos atrás, repasamos Bueno, a ver si con lo que queda os consigo convencer a los que no estáis del todo convencidos, ¿no?
Os hablo de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, de por qué estudiar en Ferrol. ¿Cuántos conocéis Ferrol? Pocos, ¿no? Y fíjate que está al lado, ¿eh? A la gente de Coruña no os atrae nada esto de ir a Ferrol, ¿no? ¿Eh? Bueno, entonces, aunque sea solo de visita, deberíais ir, aunque solo sea por conocer la ciudad que está aquí al lado, ¿no? El astillero, Navantia, todas estas cosas, la industria naval. Bueno, entonces la escuela está en el centro, vamos a decir, el campus de Ferrol, porque hay la escuela de ingenieros, hay una escuela de diseño industrial, está la Facultad de Humanidades, la Escuela de Enfermería, Relaciones Laborales, o sea, hay unas cuantas dentro del campus. Y el campus ocupa unas instalaciones, aquí se ve mal, pero bueno, esto es Google Maps, o sea que si tenéis curiosidad os podéis ir a Google Maps y lo veis mejor en vuestra casa, pero ocupa unas antiguas instalaciones de un hospital, del Hospital Naval, de un hospital militar, que es un edificio construido a principios del 20 más o menos, y la mayor parte de los edificios están rehabilitados y son antiguos, tienen cierta presencia, vamos a decir. Y luego el campus pues tiene jardín, tiene árboles, tiene, o sea, no voy a decir que sea un campus al estilo inglés, pero bueno, tiene su cierta gracia, aunque sea pequeñito, está metido en un... Bueno, aquí igual se ve alguna foto. Este es el edificio de la escuela, el edificio principal de la EPEF, del nuestro, ¿no? Que no se ve aquí, pero conserva 2 garitas a la puerta, por ejemplo, ¿no? De la antigua instalación militar, ¿no? O sea, que y esas se han mantenido, o sea, tenemos 2 garitas, no hay que hacer guardia, pero están allí las garitas, ¿no? Entonces, esto es caminos, no se ve nada, pero bueno, sabéis que yo doy clase en diseño industrial de una asignatura que no tiene nada que ver con lo que me dedico habitualmente, que se llama Técnicas de la Expresión Artística Aplicada. Y les digo a mis alumnos, cuando tengáis que hacer una presentación, tenéis que saber dónde tenéis que hacer la presentación y con qué medios. No vaya a ser que cuando lleguéis allí no se vea bien, no se vean los colores, no sé qué. Entonces podéis apuntar, dice, el profesor vino y le pasó que no se veía nada en la presentación. Pero no me esperaba yo que en Caminos nos recibiesen de esta manera, ¿no? Bueno, total que lo que pone aquí realmente no se ve porque estaba como apagado para que no se viese demasiado, ¿no? Porque aquí aparecen, dice, ¿qué grados se estudian en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol? Entonces dice, grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Está Rosa, que lo presentará el día que le toque, mañana aquí, y entonces aquí aparece DIMED, aparece apagado, porque aquí no nos interesa, porque vamos a hablar de Ingeniería Mecánica. El grado en Ingeniería, bueno, casi lo voy a leer en el monitor, porque es que ahí no... Grado en Ingeniería Eléctrica y grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Y luego aparece el grado en Ingeniería Mecánica. Y en el ámbito de la Ingeniería Naval, este sí que nos interesa, porque lo va a presentar, bueno, lo voy a presentar yo, ¿no? Grado en Ingeniería Naval y Oceánica, tiene apellido, no solo es naval, sino que también es oceánica. Y fijaos que los dos confluyen aquí en el doble grado, porque son los 2 grados estos que os decía antes. Entonces, en la escuela, fijaos que se estudian 1, 2, 3, 4 y 5 grados. Y además, tenemos aquí, también se estudian 1, 2, 3, 4, 5 y 6 másteres. O sea que hay 6 másteres que serían para los graduados ya. Entonces, eso os pilla a 4 años vista, mínimo, y entonces igual os interesa menos ahora mismo, ¿no? Y además, una vez que estéis allí, ya conoceréis los másteres. Con lo cual, de esto no hablamos. Si queréis luego preguntar algo de qué es el grado, qué es el máster, y esto, Rosa es una experta, os contesta lo que haga falta. Vale, entonces, grado en Ingeniería Mecánica. Ya llegamos a una de las partes que nos interesa, ¿no? Entonces, ¿qué hace un ingeniero mecánico? Y sobre todo, ¿qué es lo que necesita un ingeniero o un aspirante a ingeniero mecánico para serlo? Entonces, esto que pone aquí, de facilidad para las matemáticas y la física, interés en la técnica, es global para todas las ingenierías, no es solo para la ingeniería mecánica. Emilio es profesor de física, yo soy profesor de matemáticas en primero, Rosa da economía más bien, ¿no? Y estadística. Bueno, total que esto os lo imaginabais ya, ¿no? O sea, si no se os dan bien las matemáticas o no se os da bien la física, realmente no... Sí. ¿Qué se conoce como dar bien? ¿Cómo dar? Sí, no, tienes... Yo el examen lo apruebo. Y luego más allá, bueno, más allá puedo hacer. Pues si vas más allá, perfecto. A ver, a alguien... No, es muy interesante la pregunta, porque esto es muy deletéreo, facilidad y tal, facilidad que...
A ver, no hace falta que soñéis con números por la noche, o sea, no es esto lo que se pretende. Pero sí no puede ser que física o matemáticas, bueno, las asignaturas de este ámbito sean un dolor para vosotros, porque entonces no pintáis nada aquí, porque es que os van a machacar. O sea, tiene que ser algo que os guste y que se os dé con cierta facilidad. No digo que lo hagáis todo como si no tuvieseis que estudiar, porque ya... pero sí que digamos que no le hagáis ascos. O sea, hay gente, tenéis compañeros y compañeras que en cuanto pueden huir de las matemáticas huyen y se van a lo que sea menos matemáticas, ¿no? Pues no pintaría a nadie, a alguien que tenga esa, digamos, esa manera de entender los estudios, no pintarían una ingeniería, nada. Lo digo abiertamente porque no tenemos ninguna gana de machacar o de amargar la existencia a nadie. Os vais a encontrar con un primero en el que tenéis matemáticas y física. Bueno, y química y dibujo, y informática, y economía, y estadística. Yo estadística lo llamo matemáticas, pero bueno, estadística está dentro de las matemáticas más o menos. Es otra. Bueno, bien, no vamos a discutir aquí los jefes porque si no esto se transforma en un... Entonces, ¿entendéis lo que quiere decir esto? O sea, si vais renqueando, si las matemáticas... yo no os diría que os meteseis en ingeniería. Puedo enrollarme un poco. Yo doy alguna asignatura de primero, sobre todo los primeros días, y les digo, o sea, todos los que queréis ser ingenieros, queréis, o sea, construir coches, hacer estructuras, puentes, construir barcos, y llegáis a una carrera y dices, álgebra, cálculo, física, informática, y dices, pero esto no es a lo que yo venía aquí, y pasáis a segundo y no cambia mucho la cosa. Y entonces, dice, esto me ha timado, ¿no? Entonces, ¿cuántos de vosotros o de vosotras hacéis algún deporte federado? Bastantes. No voy a preguntaros qué deporte, me da igual, ¿no? Pero, porque en todos los deportes, vamos, salvo que sea ajedrez, que ya no sé si esto es así, pero en todos los deportes, o en casi todos los deportes, hay una parte técnica del deporte que sea. El que haga baloncesto pues tendrá que entender cómo se ataca, cómo se defiende, cómo se no sé qué. El que hace fútbol pues tiene que ensayar el fuera de juego, tiene que hacer bueno, las jugadas de estrategia. Pero en todos los deportes hay una parte de preparación física, indefectiblemente, y que suele ser un rollo, que es correr, que es hacer flexiones, sentadillas, burpees, yo qué sé, ositos, estos que hacen, los que hagáis gimnasia los que hagan esto, bueno, en fin, ositos son esto de hacer con las piernas y los brazos abdominales, vamos, ¿no? Entonces dice, bueno, pues vais a tener un primero y un segundo, que es de prepa. No, no os lo va a quitar nadie. Y a lo mejor en tercero y en cuarto tenéis alguna de prepa también. Entonces, para ser ingenieros hay que estar muy preparados. Vale. Hoy sigo enrollándome, ¿no? Porque como tengo una hora por delante. Hoy comía con un amigo y me decía, hablaba de un... ¿No queréis que os cuente esto? Sí. Entonces, me contaba que un conocido suyo, que es ingeniero, que se preparó en temas de energía, de producción de energía, y que estaba trabajando con lo fichó una empresa para hacer lo que sea, no sé ni qué empresa era. Y entonces comentaba que realmente le parecía que lo que estaba haciendo en esta nueva empresa no tenía nada que ver con lo que había estudiado. O sea, que dice, ¿para qué me pasé 5 o 6 años? Porque esta es de la época en la que eran 5 o 6 años la ingeniería. ¿Para qué me pasé estudiando tanto tiempo si realmente lo que hago ahora no tiene casi nada que ver con lo que me hicieron estudiar? Con los límites, con las integrales, con las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, para tener ingenio y ser ingeniero hace falta entrenarlo. Y se entrena a base de entrenarlo. Y no hay otra manera. O sea que puede ser que esta persona lo dijese en broma, o puede ser que diga, no me doy cuenta de para qué me sirvió todo aquello que sí estoy usando ahora seguro. Para tomar decisiones, para hacer una perspectiva del futuro y decir por dónde se tiene que dirigir la empresa, para lo que sea. Por eso decía Tim Cook que para ser CEO de una empresa hay que ser ingeniero, ¿no? Entonces, facilidad para las matemáticas y la física, interés en la técnica y paciencia, porque no es fácil, o sea, os va a costar como nos ha costado a todos. Quiero decir que hay que estudiar mucho y hay que superar los momentos difíciles. Solo son 4 años el grado.
Antes teníamos 6. Cuando llegabas a tercero decías, pues me quedan otros 3 años todavía de este suplicio. Bueno, pues, vale, Rosa tuvo 5 solo. Bueno, entonces, perfil de ingreso este. ¿Por qué estudiar ingeniería mecánica en la UDC? Esto es parte del campus por dentro, tenemos playas al lado, aquí también, pero aquí no se puede hacer tanto surf como se hace en Doniños. En Doniños o en Valdoviño, o en Pantín, entonces al que le gusta el surf tiene que ir a estudiar allí, aunque no le dé tiempo a hacer surf, pero bueno, tiene que ir a estudiar a Ferrol, ¿no? Es un campus pequeño en el centro de la ciudad. Realmente los que vivís en Coruña seguramente usaríais el bus, iríais y vendríais. Hay gente de Coruña que está viviendo en Ferrol, que entre 4 se cogen un piso o lo que sea y viven entre semana en Ferrol y vienen el fin de semana a Coruña. O sea que también podríais vivir allí porque es una ciudad asequible. O sea, es una ciudad en la que el nivel de vida, vamos a decir, la vida no es excesivamente cara. Cara es en todas partes, no voy a hablar de la inflación ni nada de esto porque ya me enrollaría todavía muchísimo más. Pero es más barata que otras ciudades, más barato que Madrid, más barato que Vigo, más barato que Coruña, también seguramente. Pero bueno, bien, instalaciones deportivas, residencia universitaria, o sea, os animo a ir a conocer Ferrol y conocer la universidad. Yo no tengo el dato, igual lo tiene Rosa, seguramente hay jornadas de puertas abiertas en... Entonces, en los centros donde estéis estudiando, sabrán, la gente de orientación sabrá qué días hay visitas al campus y demás. Yo creo que os conviene, para completar este rollo que os estoy soltando yo, os conviene ir y ver lo que hay allí, ¿no? Bien, hay menciones o especializaciones, o sea, esto es una peculiaridad de la ingeniería mecánica en Ferrol, y es que tenemos 2 menciones, mecánica de máquinas y estructuras de construcción. En todas las titulaciones del sistema actual de los grados hay una parte de optatividad, o sea, hay una serie de asignaturas en tercero y cuarto, sobre todo en cuarto, que podéis elegir. Dices, entre las que se ofertan puedo elegir y confeccionarme una parte del título a mi manera. Entonces, si de entre estas asignaturas o entre estas escogéis 4 de un lado o del otro, al final en el título se os da un apellido. Eres ingeniero mecánico con intensificación o mención en mecánica de máquinas o mención en estructuras y construcción. Y si hacéis 4 de estas y 4 de estas, tenéis las 2 menciones. Y si hacéis las asignaturas optativas que os dé la gana, seréis ingenieros mecánicos igual, pero sin mención. Pero bueno, esto es una peculiaridad de la carrera en Ferrol, ¿no? Prácticas en empresas. Yo digo aquí, hay muchas empresas con las que tiene convenio la escuela y es muy fácil para el que quiere hacer prácticas. O sea, hay muchas posibilidades. Y yo creo que es un asunto muy interesante hacer, no sé, unas prácticas de 3 meses, 4 meses. Es verdad que típicamente se escoge el verano y que hacer prácticas en una empresa en verano supone someterse a un horario de empresa, o sea, de 9 de la mañana a 2 de la tarde o lo que sea, y es quemar un poco el verano, pero es muy interesante para conocer lo que es el trabajo desde dentro, ¿no? Bien, grupos reducidos y cañones de calidad. O sea, en la escuela tenemos, normalmente las clases tienen alrededor de 50 alumnos, o sea, son clases no especialmente numerosas en el grupo grande, y luego los grupos de problemas o los grupos de prácticas son de hasta 25. Eso sí que la que hace los grupos es Rosa, o sea, que de esto sabe todo. O sea, yo creo que se sabe hasta los nombres de la gente que está en los grupos de... Bueno, luego, entonces es mucho más fácil la atención personalizada del alumnado porque realmente no hay, o sea, sois pocos o seréis pocos y entonces los profesores pueden atender bien. Y luego habla aquí de sinergias que se pueden crear entre docentes, estudiantes y otras carreras, porque el hecho de que en la propia escuela haya hemos dicho hasta 5 grados y que además haya otro grado fuera, que es el grado de diseño industrial, también en el campus, hace que, vamos a decir, que la interdisciplinariedad entre las ingenierías haga que, bueno, pues que se puedan abordar proyectos que abarcan más áreas de las que serían estrictamente la ingeniería mecánica, por ejemplo, ¿no? Bueno, y por último, es una carrera sin paro, esto ya lo hemos dicho tantas veces que os ha quedado clarísimo, ¿no? Que si os hacéis ingenieros, mecánicos, navales o lo que queráis, tendréis trabajo. Competencias de ingeniería mecánica. Entonces, ¿a qué os suena lo de ser competente en algo? O sea, ser competente es que sabes de algo, ¿no? O sea, que entonces, las competencias profesionales para un título, para cualquiera, significan en qué cosas puedes intervenir, vamos a decir, ¿no?
Entonces, la titulación de ingeniería mecánica tiene atribuciones profesionales dentro de sus competencias. Creo que esto lo debéis saber, no voy a entretener mucho, pero hay ciertas carreras que tienen atribuciones, cualquiera también en el ámbito de la ingeniería, y otras que no las tienen. Por ejemplo, no se puede ejercer de abogado si no has estudiado Derecho y estás colegiado, porque es una atribución. No puedes actuar de médico o de enfermero o enfermera si no tienes las atribuciones propias de la titulación. Entonces, para determinadas cuestiones, sobre todo en relación con la administración, hace falta que quien diga lo que haya que decir sea un técnico competente o un titulado competente en ese asunto, ¿no? Entonces, la ingeniería mecánica da atribuciones para firmar proyectos, para hacer determinadas cuestiones dentro del ámbito profesional de esa carrera. Eso quiere decir que, siendo graduados en ingeniería mecánica, por ejemplo, podríais firmar y visar proyectos que luego vayan a construirse o vayan dentro del ámbito de la ingeniería mecánica. Voy a tirar una piedra, como no. ¿Vais a venir a mañana a la de tecnologías industriales? No vais a venir a la de tecnologías. La de tecnologías industriales no tiene atribuciones. Tecnologías industriales no tiene atribuciones, y entonces es verdad que la de tecnologías industriales es una formación como más amplia, más de base, que está preparada para hacer un máster. Por eso no tiene atribuciones, porque el máster en ingeniería industrial, ese que se estudia después, da todas las atribuciones de la ingeniería mecánica, más todas las de la eléctrica, más todas las de todas. O sea, te da todas las atribuciones del ingeniero industrial, ¿no? Entonces hay gente que hace tecnologías sin atribuciones con el grado y consigue todas las atribuciones con el máster. En este caso, como ingenieros mecánicos, podríais tener las atribuciones del ingeniero mecánico, y si hicieseis el máster, todas las demás, ¿no? Vale, pero solo con el grado, con los 4 años, ya tendríais atribuciones profesionales. Entonces, las atribuciones que se le dan al grado de ingeniería mecánica tienen que ver con lo que en su día era el ingeniero técnico industrial mecánico. Entonces dice, el graduado de ingeniería mecánica tiene las atribuciones que en su día tenía el ingeniero técnico industrial en la especialidad mecánica. Bueno, entonces, salidas profesionales, pues aquí se habla de algunas cuestiones de las salidas profesionales, pero son muchas. Yo he puesto aquí, si queréis las vemos más en imágenes y así, pues dice trenes, alta velocidad, suspensiones inteligentes, etcétera. Está dentro del ámbito, las vías están dentro del ámbito de los de caminos, o sea, los tendidos, lo que es el trazado lo tiene que hacer un ingeniero de caminos, pero todo lo que se refiere a la máquina, vamos a decir, los vagones, que en la terminología de los ferroviarios los llaman coches y demás, eso pertenece no solo a la ingeniería mecánica, pero en buena parte pertenece a la ingeniería mecánica. Automóviles, neumáticos. ¿Quiénes sois aficionados a la Fórmula 1? De esto de neumáticos, del desgaste, de tal, sabéis todo, ¿no? Del agarre, de cuando se sobrecalientan. Esto en los coches de calle no pasa, pero también hay que mirarlo un poco, ¿no? O sea, que todas estas cosas hay que mirarlas. Carrocería. O sea, ¿cómo es estructuralmente un coche? Sabéis, los que sois aficionados a la Fórmula 1, que los chasis tienen que pasar un test de la FIA para no romperse cuando tienen un golpe. ¿Sabéis lo que es el Euro NCAP? ¿Os suena lo de Euro NCAP? ¿Eh? Un test, sí. Sí. No, ¿qué es? No, el Euro NCAP, si lo miráis, casi todos los coches tienen una valoración en el test de Euro NCAP, que es un test europeo que hace una empresa independiente supuestamente y que choca los coches de calle, entonces hay una valoración de cómo es la incidencia en los pasajeros, de cómo es la incidencia en el caso de atropello en un atropellado, etc. Bueno, pues estaba diciendo que una parte es cómo se deforman las estructuras en los coches, porque o sea, es bueno que una estructura de un coche se deforme para absorber energía sin llegar al habitáculo. Por eso los coches están pensados para arrugarse sin que se arrugue el que va dentro. Entonces, este tema también lo tienen que estudiar los ingenieros mecánicos con elementos finitos, suspensiones, dirección, motor. Fíjate, esto ya casi está pasado de moda, ahora tendría que ser un motor eléctrico, pero bueno, todavía sigue habiendo motores de combustión, la aerodinámica, puede ser también de los ingenieros del confort, la seguridad, y aquí vendrían los test, estos son los de, ponen marcas de cuánto se arruga, de cuánto aguanta y demás, y esto lo hacen con una catapulta, contra un bloque, en fin,
Esto es, seguro que hay muchos vídeos en internet para los que seáis aficionados a esto. Bien. Maquinaria pesada, pues se puede construir, o sea, le corresponderían a los ingenieros mecánicos las grúas, excavadoras, maquinaria de obras públicas o maquinaria agrícola. También en la construcción industrial habéis visto que dentro de las especialidades o dentro de las menciones había una de máquinas y había otra de construcción. Pues todo lo que sean naves de polígonos, casi todas las naves que haya en todos los polígonos de España, las han construido ingenieros mecánicos. La parte de construcción industrial no es de los arquitectos, sino de los ingenieros mecánicos, también de los de caminos, de los ingenieros civiles también construyen, aunque eso se dedican más a puentes, a este tipo de puentes, puertos, aeropuertos, tema de lo ferroviario, ¿no? Entonces, polígonos industriales, la urbanización de los polígonos industriales, la construcción de las naves, etcétera, corresponde en general a los ingenieros industriales, que podrían ser los mecánicos, podrían ser los de tecnologías con el máster, o sea, que corresponde al ámbito de la ingeniería industrial. Grúas, material de construcción, que serían todas estas cosas aquí. Y luego, dentro de, esto ya es específico de la EPEF, de la Escuela de Ferrol, hay varios grupos de investigación en donde se puede hacer el trabajo fin de grado. Sabéis que todas las titulaciones de grado terminan, ¿cuánto llevo? Porque al final he dicho que no me han... 36 minutos. Bueno, voy a hacer 2 titulaciones de golpe, en 40 tengo que hacerlas, ¿no? Me quedan 4 minutos, pues realmente sí que me estáis aguantando bastante. Bueno, en fin. Os decía que se pueden hacer todas las titulaciones, todos los grados actuales terminan con un trabajo fin de grado. Hay que hacer un trabajo fin de grado que puede ser de, yo sé lo que hacen los de ingeniería, no sé lo que hacen los de derecho o los de económicas, pero hay que hacer un trabajo fin de grado. Entonces, hacer el trabajo fin de grado, pues hacer con cualquier profesor que os lo dirija, pero también se puede hacer en alguno de los laboratorios que hay ahí. Entonces, aquí habla de laboratorios de tribología y materiales, el laboratorio de ingeniería de la construcción, aplicaciones industriales del láser, igual os habla algo Emilio. Esto es una noticia de periódico de La Voz de Galicia del Robobo. Esto es un robot medio inteligente que es capaz un robot medio inteligente y diseñado para la docencia docencia a nivel de la ESO, vamos a decir, o sea, para colegio, vamos a decir. Trabajos en el laboratorio de ingeniería mecánica, pues esto construyó un prototipo en su día de un coche y entonces lo analizaron con no sé qué, o sea, eso podéis hacer. Esto que os decía de simular el golpe de un vehículo contra una valla o contra un bloque, también se puede hacer. Hoy está de moda estos días en el periódico, no sé si lo habéis seguido, lo de los exoesqueletos, que han puesto a algún niño y esto lo han hecho en el CSIC, pero también el grupo de ingeniería mecánica trabaja en temas de exoesqueletos o vamos a decir, de biomecánica en esto. Y entonces se acabó la ingeniería mecánica. Es que no tengo más tiempo, ¿no? Y viene la ingeniería naval. Entonces, de ingeniería naval, ¿qué creéis que hace un ingeniero naval? Construir barcos, fundamentalmente. Y si además de naval es oceánico, acueductos, no. Por Dios, no. Sí, los acueductos son para los de caminos, que es obra civil. Le llaman obra civil. Efectivamente, lo que dice ahí. Los ingenieros navales hacen barcos, o sea, están en el astillero, y los oceánicos además tienen que ver con todo lo que sean plataformas oceánicas, que pueden ser o bien de explotación de fuentes de energía, gas, petróleo, etcétera, o también hay plataformas, vamos a decir, de investigación. Entonces, es un poco lo que dice aquí. Diseño, construcción, reparación e inspección lo de la inspección de buques. Yo os lo intentaría explicar, pero tendría que haber venido aquí. Un buque, para poder circular por el mundo, tiene que estar acreditado por alguna entidad de inspección. Entonces hay ingenieros navales que se dedican a inspeccionar buques de acuerdo con alguna norma que hay, porque no es única la norma, y entonces decir, este cumple o no cumple. Bueno, iba a decir, os acordaréis del Prestige, igual ni habíais nacido casi con el Prestige, entonces no os acordaréis de nada. Pero bueno, en general se busca si el barco cuando tiene algún accidente ha pasado las inspecciones correspondientes y demás. Entonces se habla de buques, plataformas oceánicas e instalaciones marinas. Salidas profesionales, pues buques militares, buques de servicio, cruceros, náutica de recreo, que podría ser también, o náutica deportiva, energías renovables marinas. Sabéis que esto está de moda y si vais a Ferrol y en vez de ir por la autopista vais por la carretera antigua, pasaréis a la de Navantia y hay estos jackets que son los que se usan para poner los molinos de viento estos en la zona de la plataforma continental.
cerca de la costa, se fabrican allí de este tipo y también son de los ingenieros navales. Y todo lo que se refiere a extracción de gas o de petróleo también tiene que ver con las plataformas estas. También los ingenieros navales, algunos están metidos en temas de logística, en navieras, en cuestiones que afectan al tráfico marítimo, y también algunos se dedican a gestión en la producción, o sea, no solo al diseño del barco, sino a cómo se construye, o sea, en astillero también hay muchos ingenieros navales que tienen que ver con cómo se hace la producción. Y por supuesto podría haber investigación. Esto es el canal, hay un canal hidrodinámico ahí en el campus de Ferrol, hay un edificio de apoyo a la investigación que tiene una piscina larga, no está muy limpia, o sea, no os recomiendo, pero sirve para esto, puede hacer olas y... Ahora está limpia, bueno, ahora está limpia, entonces se pueden hacer olas, se pueden simular cómo sería el comportamiento de un barco pequeñito, sensorizado, o sea, con suficientes aparatos como para medir qué es lo que ocurre. Bueno, no tenemos un naval, pero os podría explicar algunas maniobras que les ocurre a los barcos cuando hay tormenta, que son curiosas, pero bueno, no vamos a... Pero bueno, investigación. Barco resonancia paramétrica, que quiere decir que cuando hay olas y vienen las olas con una determinada cadencia, cuando el mar está arbolado y las olas vienen con una determinada cadencia, la ola es capaz de hacer volcar el barco, que no dirían los navales, no lo llamarían volcar, porque va dando lateralmente, se empieza a producir una oscilación lateral en el barco y llega un momento en el que no es controlable, cada vez se va a más y da la vuelta. Y controlar eso en un mercante no es trivial. Es una de las cosas que estaban simulando aquí en este asunto. Pero bueno, esto es lo que os contaba Rosa. Vale, programa de simultaneidad. ¿Cómo vamos? Emilio, simultaneidad. El de pasar es este. Bueno, pues buenas tardes, toca a mí. En realidad está todo dito, así que poco teño que decir. Programa de simultaneidad es simplemente o que dice literalmente esta transparencia, simplemente son estudiar dúas carreiras simultáneamente, a grado de Enxeñería Naval e Oceánica e o grado de Enxeñería Mecánica. ¿Qué tienen de especial? Bueno, que primero es bastante duro, ¿sí? Un grado típico de Enxeñería Mecánica pues son de 4 cursos, o grados simultáneos son en realidad de 5 cursos, ¿vale? Primeiro. Ao final, o que se ten obviamente son 2 títulos, vale, hai que conseguir examinarse 2 carreiras simultáneamente. 5 cursos académicos. Como son estes cursos? Bueno, pois se matriculades en estes cursos, pois en realidad non ides notar prácticamente ninguna diferencia, polo menos en primeiro. En segundo, hai unha asignatura de máis, ademais do que hai un grado típico, vale, esa diferencia. Pero moi exixente, eso sí, vale, porque non é mesmo estar 4 cursos traballando que 5 facendo unha carreira. Por eso se ofertan moi poucas plazas, en total 9, vale? E con esas 9 plazas o que se fai se asignan en función da nota, vale? Canta maior da nota da BAU, quero decir. Vale, todo isto remata con que hai que defender 2 traballos de fin de grado. Vale, para un grado se necesita un traballo un TFG, pues para un programa simultáneo 2, un de Enxeñería Mecánica e un de Enxeñería Mecánica, de Enxeñería Naval Oceánica. Para que entendades isto, un TFG, un traballo de fin de grado, en realidad é como un proxecto de investigación en pequeno, vale, de investigación. E entón hai que facer 2 en un mismo curso, vale. Seguimos avanzando. Por suposto, que ventaxas ten esta doble titulación de simultaneidade? Bueno, pois que tedes, como dixo Jesús antes, as atribucións de Enxeñería Mecánica por un lado e tedes as atribucións de Enxeñería Naval Oceánica por outro, vale? Entonces, en realidad podes asignar proxectos, investigacións, estudios das 2 características, e eso te dá unha certa flexibilidade, bastante flexibilidade a hora de atopar traballo, claro, vale. Ademais que tedes unha persoa que acabe con estes programas de simultaneidade, acabará con unha formación moi amplia. Seguimos, xa está. Rápido e breve. Sí. No le quiero quitar el No, sí. Es muy pequeño. Tenéis aquí los coordinadores de las titulaciones. De todas formas, podemos poner, si queréis, en la web de la escuela tenéis los correos electrónicos de los coordinadores de cada título, por si tenéis alguna duda, si queréis preguntar algo. No se ve nada, ¿no? El mío es jesus.cardenal@udc.es, que es el de Ingeniería Mecánica,
El de Ingeniería Naval y Oceánica es el de Alicia Munín, que es la que está preparando su defensa de tesis, que la tiene mañana, y está pobre ahí. Y es a.munin@udc.es, y el del simultáneo es Emilio Saavedra, y es emilio.saavedra@udc.es. Vale, somos los coordinadores del título. De todas formas, aquí en esta web, que es udc.es/epef, que es la de la escuela, tenéis los grados, los másteres, y entrando en el grado correspondiente también os saldrá esta información de quién es el coordinador o lo que sea. Entonces, a mí, si me escribís, ya me habéis visto la cara. Entonces, no escribís a alguien que sabéis a quién estáis. Y si os contesto mal, dice este tío, o si os contesto bien también, ¿no? Bueno, os hemos secado, ¿no? Una cosa que ha dicho Emilio, que dice que hay que hacer 2 trabajos en el mismo año, se pueden hacer en el mismo año, uno puede perder. Quiero decir que hay veces que si no se puede, no es que esté. Ha dicho hay que hacer 2 trabajos fin de grado en el simultáneo en el mismo año. Lo normal sería hacerlos en el mismo año, uno doble o 2, pero podría uno hacer uno un año y esperar otro y hacer otro al año siguiente. O sea que tenemos paciencia, esperamos a la gente, ¿no? Preguntas. No me tengo que levantar, ¿no? Ah, vale. Bueno, eu quería facerlle unha pregunta a Emilio. Quería preguntarlle se, bueno, isto é máis unha curiosidade miña. Das 9 prazas que se ofertan, cúbrense todas? Sí. E cal está, bueno, non sei se sabes de memoria, en que está a nota ahora mesmo. Ahora mismo no recuerdo bien la nota, pero el curso 22-23 creo que superamos el 10. Vale. Creo que sí. No recuerdo, no puedo decirte si buscas notas de corte de 20-20, o sea, de 22-23 te aparece, pero yo creo que este año superamos el. Gracias. 11,78. Yo quería preguntar sobre la disponibilidad de los horarios. Si hay clases solamente por la mañana, clases por la tarde, clases por la mañana y por la tarde sin. Os comento, estamos en una situación un poco, bueno, supongo que ahora ya será cómo vamos a quedar un poco para siempre, pero hemos sufrido un proceso de fusión este año, ¿vale? En el centro, antes solo teníamos las titulaciones de grado de las que os hablamos junto con tecnologías industriales, y desde este año están también ingeniería eléctrica y electrónica y electricidad, ingeniería eléctrica y ingeniería en automática y electrónica, ¿vale? Entonces, el espacio sé que es y hemos tenido que recolocarnos. Entonces, cada curso tiene una franja horaria. Es decir, los que son de primero están en una franja, que este año es por la mañana, tercero también va por la mañana, aunque en otra franja horaria, segundo por la tarde, y cuarto tiene las obligatorias por la tarde para que podáis hacer esas prácticas que comentaba Jesús, y las optativas, dependiendo de si es un profesor asociado que trabaja en empresa o es profesor, bueno, normal o solo dedicado a la docencia, pueden estar por la mañana o por la tarde, ¿vale? Pero no hay grupo, para un mismo curso no hay grupo diferenciado de mañana y de tarde. No solamente eso, no hay clases en un mismo curso por la mañana y separado por la tarde. No, no. Por ejemplo, primero tendríais mecánica de 8:30 a 12:30, ¿vale? Una tanda de teoría, una tanda de grupos de esos reducidos que os comentaba Jesús. ¿Qué puede pasar? Que, por ejemplo, el laboratorio de física o el de química tengamos que hacer unos grupos más pequeños y los huecos de por la mañana no llegan. Entonces, que tengáis 5 sesiones al cuatrimestre, que tengáis que venir por la tarde también, ¿vale? 5 semanas o 6 semanas. Pero en principio es un bloque seguido.
Claro, no toda la semana, un día a la semana durante 5 o 6 semanas, ¿vale? Pero va el bloque conjunto, es decir, primero, por ejemplo, iría de 8:30 a 12:30, tercero de 10:30 a 2:30, segundo de 4 a 8 y cuarto pues es un poquito más variado, ¿vale? Algo de ese estilo, dependiendo de la titulación, la franja en la que van varía. ¿Sí? ¿Más cosas? Que está en el conservatorio y se gradúa este año y tampoco podía faltar a clase. La pregunta es para Jesús Cardenal. Él es un apasionado de los coches y bueno, su meta es llegar a Fórmula 1, como supongo que muchos jóvenes, ¿no? Entonces, él quiere hacer ingeniería mecánica, pero bueno, se enteró que hay empieza el grado de automoción en Vigo. Lo que hablábamos antes de que si haces mecánica luego puede haber másters que a lo mejor te especialices en automoción. ¿Qué posibilidades da, o sea, qué me da de plus lo que es el campus de Ferrol con respecto a prácticas, máster para dirigirse hacia la automoción? Hay dos cuestiones, una es la formación específica y otra es la formación general. El máster de automoción no tiene atribución, perdón, el grado de automoción no tiene atribuciones. Una persona que es ingeniero mecánico para toda la vida. Igual ahora quiere hacer automoción y el día de mañana dice, por lo menos tengo una titulación que me sirve para firmar proyectos o para lo que sea. Eso por un lado. Por otro lado, el grado de ingeniería mecánica es más genérico, no es automoción solo, porque no se van a ver cuestiones estrictamente de automoción, pero no sería el primero que después de hacer el grado de ingeniería mecánica se va a hacer un máster en automoción o en mecatrónica, al que le gusta el ámbito de la electrónica mezclada con la mecánica o dispositivos que tienen que ver con eso, o en biomecánica o en lo que sea. Entonces, las ilusiones que tiene la gente a los 18 años están bien y además creo que son necesarias y deseables. Pero el futuro profesional no siempre es lo que uno... Entonces, yo diría que sin cortar las alas a nadie, no yéndose, o sea, no estamos hablando de estudiar medicina en vez de ingeniería mecánica, yo creo que tiene más, o sea, que es, digamos, más amplio, más seguro, menos coyuntural la ingeniería mecánica que la automoción específica. Sí, PSA, pero bueno. Exacto. Las empresas no me dio tiempo a leerlas. Aparece también la Citroën, por ejemplo, desde aquí si estamos en el campus de Ferrol, hay posibilidades de hacer prácticas en buenas empresas. Los convenios de prácticas de la universidad no son a nivel centro, ahora son a nivel universidad. Entonces, cualquier convenio de prácticas o cualquier convenio que tenga la universidad con una empresa permite a que los alumnos de las titulaciones hagan prácticas en esas empresas. Entonces, la Universidad de La Coruña tiene convenios de prácticas, pues eso, con Navantia, PSA, etcétera. Entonces, luego depende de si hay oferta o no de prácticas y del perfil que pidan para esas prácticas. Si los alumnos se buscan o conocen, se firma el convenio y también se puede hacer prácticas donde se quiera. Claro. Sí, es que lo firma con la Universidad de La Coruña, no lo firma con la Escuela Politécnica. Entonces, una vez que se firma el convenio con la universidad, puede hacer prácticas donde sea. No, pero a ver, te digo, yo tampoco sé exactamente cómo están articulando la ingeniería de automoción en Vigo. Es posible que Citroën admita a un número determinado de gente, no creo que admita a 100. Ya, pero a su vez en las empresas, en prácticas, la empresa tiene que poner un tutor cuando hay unas prácticas y demás. O sea, a la empresa le cuesta algo también, o sea, está bien, pero digamos que tiene que poner algunos medios. Entonces yo no sé cuántos alumnos va a coger Citroën en Vigo. Luego tampoco quiero hablar de Citroën y de... o sea, Citroën en Vigo...
Citroën en Vigo hace muy poco diseño de automóvil. Y esto puede sonar, o sea, fabrica automóviles y es probablemente una de las plantas más eficientes que tiene el grupo PSA en el mundo. Pero es eficiente porque tienen un programa de paradas para mantenimiento y demás que les hace ser especialmente productivos. En la parte de fabricación, pero en Vigo yo creo que no diseñan ni una rueda, o sea, diseñan más en el CETAG, que igual también tienen prácticas, hay un centro que es un centro del clúster del automóvil asociado a la Xunta y demás, que no es propiamente de PSA, hay más diseño allí o más diseño en los centros de investigación que en la propia factoría de Citroën, en donde de alguna manera les viene todo dado de Francia, o sea que hay muchas alrededor de, pero en la industria auxiliar de automoción. Pero claro, igual le toca hacer asientos, porque hay buenas fábricas de asientos, o le toca hacer los tiradores de las puertas, o el volante, o sea, en un automóvil hay muchísimas cosas. Lo que es propiamente el diseño de, por ejemplo, el diseño del exterior, eso corresponde más a los de diseño industrial y no se hace aquí. O sea, no. Es más la parte mecánica del coche, no la parte estética o la parte de, o sea, es la suspensión, es el motor, es la transmisión, es la dirección, es la estabilidad. Yo creo que tiene difícil hacer prácticas en Vigo de estas cosas. No lo sé si, no sé si nos no lo sé. Yo creo que entrar en el mundo del automóvil, digamos, a esto no es tan sencillo como me voy a hacer la carrera a un sitio y, o sea, es verdad que hay que empujar mucho y que algunas universidades, sobre todo privadas, por aquello de que cobran y demás, lo que tal, tienen, y ahí por ahí se anuncian en la tele, el máster de no sé quién o la titulación de no sé dónde en Madrid, y esas igual tienen algún tipo de convenio con. Si no, es muy difícil. O sea, ahora mismo, que trabajen en diseño de automoción en España, probablemente los que más trabajan son los de la Escuela de Diseño Industrial de Ferrol, que siempre tienen becarios en el centro de diseño de SEAT en Barcelona, que allí sí que diseñan para el grupo BAG, para Volkswagen Audi. Pero diseñan, estos se dedican a diseño de interior, diseño de exterior, y no hacen ninguna cuenta, o sea, se dedican a dibujar, a pensar en cómo tiene que ser la habitabilidad, a pensar, pues a lo mejor igual ni siquiera es ingeniero mecánico y le interesa más el diseño industrial que la ingeniería mecánica. Ya, pero bueno, en fin, luego si quieres, luego si quieres al final, porque si no. Bueno, yo quería preguntar, bueno, que no hablasteis sobre el tema, pero supongo que como la gran mayoría de las universidades tendréis un plan de Erasmus y de todo eso, ¿no? Cualquier titulación de la universidad tienen plan Erasmus. Aquí los destinos dependen de la titulación que hagas, pero bueno, en principio hasta ahora todos los alumnos que han querido irse se han ido sin problema, porque además ahí sí que tenemos un problema y es que nuestros alumnos no quieren irse, se van muy poquitos. Entonces, si vienes y eres una de las que quieres irte, 2 por 1, perfecto, no vas a tener ningún problema. Vale. El Erasmus es el programa europeo y se articula igual en todos lados. Y nosotros sí que es verdad que alguna de las titulaciones tiene destinos limitados porque aunque sea ingeniería no alcanzan las competencias que necesitáis en la titulación, pero hay gente en Italia, hay gente en Alemania, hay gente en Polonia, en Rumanía, o sea, no hay ningún problema. Vale. En cuanto a ponderaciones, me gustaría preguntar sobre la asignatura de Tecnología e Ingeniería, que ahora es nueva en el bachillerato, y pregunté en otras charlas y dijeron que no ponderaba para selectividad. Quería saber si para Ingeniería y Mecánica sí o no.
La tabla de ponderaciones no la hacemos nosotros, la hace CISUC, o sea que lo que ponga en la tabla de CISUC. Si pone que pondera así, si no, no. Vale. Pregunta tabú, no me matéis. ¿Tasa de abandono de las carreras? No es tabú, es un problema. Vale, no es un problema porque hay una tasa de abandono alta, ¿vale? Este año todavía no tengo datos, no podría deciros. El año anterior fue un año especialmente complicado. Yo creo que, bueno, con el tema pandemia, selectividad post-pandemia, hubo bastante buenas notas, gente, bueno, muy buena entrada en las titulaciones y yo creo que gente entró donde no quería entrar, o sea, que igual entró porque no entró en otro sitio y tuvimos ahí pero tradicionalmente sí que es un problema la tasa de abandono. Yo vengo de ciclo superior, de SOMESO, y los compañeros de construcciones mecánicas, muchos vinieron de Ferrol escapando y se produjo una oleada el año pasado, una invasión, que nos asustamos un poco los que queríamos ir después porque dijimos, hostias, ¿qué pasa aquí? Era lo que te comentaba. Las tasas de abandono en las ingenierías son un problema en general, pero el año pasado, bueno, no sabemos la razón. Nosotros pensamos que la razón es esa, que hubo una mejor entrada porque gente que quería entrar, pues yo qué sé, no sé, en informática o en diseño o donde fuera, no entró y entró sí, rebotados. Esto sin saberlo, porque no tenemos datos, porque en cuanto os vais nunca más sabemos qué es lo que pasó, ¿vale? Entonces no tenemos claro qué es lo que pasó, pero el año pasado fue especialmente malo. He de decir, no conozco a todos los FPs que entran en el centro, pero sí tengo el caso de dos, ¿vale? De dos que entraron con un FP de mecánica y que uno terminó, bueno, yo creo que le queda el TFG que lo va a presentar este año y otro que le queda una asignatura y el TFG. Pongo su caso porque casi entraron conmigo cuando yo empecé a dar clase, bueno, al poquito, cuando empecé a tener más horas de clase. Y tuve mucha relación con ellos porque es verdad que lo que decía Jesús, tema física, tema matemáticas, bueno, pues cuesta un poco y estaban un poco atorados en esa parte y demás. Pero ahí están y van a salir, ¿vale? Y hay más gente de ciclo que se mantiene y que no hay problema. Lo del año pasado, de verdad, no lo toméis. Hay un problema de abandono en las ingenierías. Pero el año pasado fue, o sea, el curso pasado, no sabemos qué pasó, pero fue especialmente sangrante, ¿vale? Es un poco lo que decía antes, no sé si se ha entendido o no en ese... Tenéis que estar, si queréis hacer ingeniería mecánica, os habéis metido en una ingeniería. No os van a enseñar a diseñar un tren de engranajes el día que lleguéis ahí y a construir el tren de engranajes. Os van a enseñar álgebra, cálculo, estadística. Entonces, claro, hay gente que dice, ¿y esto es ingeniería mecánica? ¿Qué tiene que ver esto con la ingeniería mecánica? Por eso, a nosotros, como escuela, no nos interesa, no nos interesa que venga gente engañada o confundida, porque al final la tasa de abandono es alta porque en alguna medida se sienten frustrados con lo que se han encontrado. Pero no es porque no les estemos dando lo que tenemos que dar, sino porque creen que van a encontrar algo que no es. Yo por eso me interesa mucho que esto sí que lo tengáis claro. O sea, que la ingeniería, sin que, no digo es más ni es menos, pero es distinto que un ciclo formativo. Es distinto, es otra cosa. Entonces os vais a encontrar con, ya digo, los 2 primeros años vais a estudiar cosas que, y esto porque sea ingeniería mecánica. De hecho, en el doble grado, los 2 por 240 créditos se traducen en 300 y pico porque hay tantas asignaturas comunes que no se estudian 2 veces.
Entonces, en primero prácticamente es común en navales y en industriales, y entonces solo se hace uno, lógicamente. En segundo hay muchas asignaturas también comunes, y veis que realmente diferentes no son tantas asignaturas. Y si nos fuésemos al eléctrico, o al de electrónica y automática, o nos fuésemos al de tecnologías, nos encontraríamos con lo mismo. Entonces tenéis que estar preparados para la prepa, para... Sí, además, por ejemplo, en el ciclo venís de ver las cosas prácticas. Entonces, primero y segundo de ingeniería es ver la base de dónde salen esas cosas prácticas, y a veces os cuesta enlazar esas matemáticas con esas físicas con lo que ya estabais haciendo. Una única asignatura que es matemáticas y física en conjunto, y el resto son orientadas más a... Claro, pues esto es al revés. Primero y segundo va a ser la base, y cuando vais a empezar a ver cosas que se parecen algo a eso que estáis aprendiendo de manera mecánica, es tercero y cuarto. Esas optativas de cuarto sobre todo. Vale. Bueno, hay un salto muy grande respecto a las matemáticas de segundo de bachillerato o la física de segundo de bachillerato con lo que me van a encontrar en la carrera. Sí, y depende del centro y la persona también, a veces, ¿vale? Pero sí que vais a notar un salto. Aquí, física y matemáticas. Sí. Estás estudiando física ahora en bachillerato. Vale, ¿qué estás viendo ahora? Vale, actualmente estoy con óptica. Sí. Y Vale. a mí sinceramente no llego a entender cómo encaja con la ingeniería. Vale. ¿Me puedes explicar toda la teoría? Bueno, ópticas dos láser, por ejemplo. Y para fabricar lentes y un telescopio y cámaras se necesita unos conocimientos de óptica, así que encaixa perfectamente. Sí. Era simple. Sí. Mira, voy a explicar. En primer cuatrimestre, que va de septiembre a diciembre, incluyendo luego exámenes de enero, en física 1 de navales explicamos únicamente las leyes de Newton. 3 leyes, ¿vale? Están dadas ao detalle, dígote. No, quer decir, non é só que son 3 cosas, nada máis, no. Dadas ao detalle, estudiadas exhaustivamente, ¿vale? Eso creo que dá un nivel, unha referencia de, ¿vale? Tanto en física como en matemáticas, ahora Jesús falará, empezamos sempre desde cero, como si non hubiese nada. Obviamente se necesita unha base, controlar ben, no meu caso de física necesita de saber controlar ben os vectores, algo de matrices, derivadas, por favor, derivadas, integrais, a base, empezamos de cero, explico todo, como si non hubieras nada, pero é moi exhaustivo, ¿vale? Yo le voy a quitar hierro al asunto, ¿eh? ¿Es muy diferente las matemáticas de segundo de las de primero? Sí, son muy distintas. A ver, es como un paso más, ¿no? Pues aquí os vais a encontrar un paso más. O sea, van a aparecer matrices, que ya sabéis lo que es una matriz, va a aparecer Gauss, va a aparecer... Esto todo o sea, digamos que no es, llego al espacio aquí, o sea, vengo de no se sabe dónde, de saber sumar, y me van a pedir aquí a hacer integrales o sea, de superficie o integrales curvilíneas, ¿no? Y va a hablar Emilio de rotacionales, gradientes y tal, y no va a pasar eso. Es verdad, a ver, yo no quiero que nadie salgáis de aquí engañados, tenéis que estudiar, y además el planteamiento que se hace es de un presupuesto de tener que hacer algo así como una jornada laboral, o sea, unas 40 horas a la semana, contando las de clase. Pero tenéis que, eso quiere decir que cada día tenéis que dedicar 2 o 3 horas en casa mínimo, pero todos los días. Si algún día no lo hacéis, tenéis que recuperar. Y eso no es fácil, porque, a ver, yo, lo habréis oído, estas generaciones, no sé qué, no sé cuánto, no estáis acostumbrados, realmente no estáis acostumbrados a trabajar. Si alguien nos dice, tienes que estudiar, tú puedes decir, pues ya estudio. Y llega un momento en el que te dice, ¿pero estudias 25 horas todas las semanas? Ah, no, 25 no. Ah, pues entonces no estudias. Entonces, ¿quién pone el nivel? O sea, tenéis que estar dispuestos a estudiar, si no es muy difícil.
A ver, igual hay aquí algún cerebrito que ve y llega a clase y lo ve todo clarísimo y se acabó, pero si no, así hemos hecho todos. O sea, todos hemos tenido que dedicar horas, todos hemos tenido cosas que no entendíamos, todos hemos tenido cosas que nos han costado más y hay que pelearse con eso y no desanimarse. Quería decir que hay xente que aproba incluso. Parezco aquí una pesada, pero bueno, yo tengo un pequeño problema y es que la imagen del ingeniero es como la persona que lleva desde pequeñito de, oh, Dios mío, una revista de barcos, me la quiero devorar, ¿no? Y yo no soy esa persona, yo pues me gusta mucho el deporte, tal. Bueno, no quiero decir que a vosotros los ingenieros no os guste el deporte, no voy aquí a quedar como... Pero... yo lo que quiero decir es que, pues que da miedo, ¿no? Porque tú piensas en una persona que sabe hacer cosas que tú ahora mismo no te imaginas que vayas a poder hacer en ningún momento. Entonces yo quería preguntar, si no eres la persona de las revistas, ¿recomendaríais este tipo de ingeniería? ¿Harías derecho? Te va más la técnica. O sea, insisto en lo que he dicho al principio, y eso es para el común de las ingenierías, no solo para la mecánica o la naval oceánica. El ser ingeniero te da una capacidad para trabajar en lo que quieras que no te dan otras titulaciones, siempre y cuando sean de un ámbito técnico. Está claro que como ingeniero no puedes trabajar de abogado, salvo que luego hagas derecho y te dediques a hacer peritaciones o juicios técnicos, vamos a decir, que también hay casos así. Pero ahora ocurre menos, pero en otra época casi todos los ingenieros, al cabo de unos ciertos años de experiencia laboral, acababan en puestos directivos. No había ingenieros mayores en oficina técnica. O sea, casi todos los dirigentes de empresas eran ingenieros de algún tipo. Cuando hablo de empresas, hablo de bancos, hablo de empresas de comercio, vamos a decir, hablo de empresas de construcción, y un directivo en general no calcula estructuras, no diseña coches, se dedica a mirar balances, a hacer relaciones con otra gente, y son ingenieros. Para ser CEO, esto es una anécdota, pero es verdad. Y es que casi toda la gente... Entonces, no tienes que pensar en la ingeniería como en un fanático de hacer cacharritos, mecánicos, hacer, yo qué sé. Tienes que pensar en la ingeniería como algo que te da una base, un conocimiento, un desarrollo del intelecto como ingeniero con ingenio para resolver problemas.